En el capítulo número 2 de Filipenses, en el verso número 5, usted podría poner un título ahí si su Biblia no tiene título, o le puede poner otro título, y le podríamos titular La encarnación del Hijo de Dios. Es decir, el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo hombre. Se vino a limitar, este tema ya lo tocamos hace algunos domingos, lo tocó Fabián, se vino a limitar en un cuerpo de hombre. Gracias. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? 6. El cual, siendo en forma de ¿qué? Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a ¿qué? Aferrarse, sino que se despojó. Y la palabra que se usa ahí en el original griego para despojar, se vació, sino que se despojó, se vació a sí mismo, está hablando de la parte divina, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y como ya había afirmado arriba que Él es Dios, en el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pero esto nos está diciendo algo. Jesucristo, que es la combinación de estos dos términos, del Mesías, que es el Cristo, de Jesús, que es el Salvador. Jesucristo, cuando estamos expresando esto, nosotros podemos concluir que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Dos naturalezas en Él. La naturaleza divina vino y se rebajó, se limitó en el cuerpo de un ser humano. No sé si me estoy explicando. Hubo momentos en la vida de Jesús en que dejó salir un poquito de su gloria como Dios. ¿Se acuerda usted aquella vez en que llevó a 3 discípulos a un lugar muy especial y se transfiguró delante de ellos? Donde empezó a resplandecer, y la forma en que lo expresan era como que su ropa había sido lavada de una manera impresionante, porque expresaba, salía una luz que robó la atención de los discípulos, de tal manera que dijeron, vamos a quedarnos aquí, Señor, hagamos unas enramadas y vamos a quedarnos aquí, ya no queremos bajar. Y Jesús apenas dejó pasar una poquita de su gloria. Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. Y cuando estuvo aquí en la tierra, se limitó viviendo en un cuerpo de un ser humano. Y esto es muy importante, o digamos que es vital. Hay un principio que se llama de identificación. Para que Él pudiera redimir, que es comprar, como le dijimos hace 8 días, al ser humano que había fallado una y otra y otra y otra vez, era necesario que el Hijo de Dios viviera en un cuerpo limitado como el de un ser humano. Porque de esa manera, escuche esto, era posible redimirlo, comprarlo, perfeccionarlo, que es santificarlo. Solo de esa manera. No iba a ser posible. Bajando Él como Dios, no iba a ser posible. Con esa naturaleza que Él tenía la capacidad de pecar. Pero ¿sabe qué? No pecó. ¿Se acuerda que el diablo lo tentó? Pero no pudo ser tentado ni cayó en pecado. Y la razón por la cual lo hizo de esa manera es porque por eso nosotros podemos tener la libertad de no pecar. Porque antes estábamos condicionados, cuando estábamos en esa naturaleza
pecaminosa, cuando estábamos muertos, como dice Efesios, en nuestros delitos y pecados, esclavos éramos del pecado, pero hoy somos esclavos de Cristo. ¿Quién conquistó ese derecho para que nosotros pudiéramos vencer al pecado? Señor Jesucristo. Por eso tenía que estar en un cuerpo humano. Y como dice la palabra, fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Te estoy hablando de esto porque estamos hablando también de la resurrección. Y este principio de identificación también se va a dar notablemente en lo que es la resurrección de Él y de nosotros. Porque Él resucitó, es que nosotros, si morimos, también ¿qué? Resucitaremos, nos volverán a dar vida. Eso dice la palabra. Y déjame recordarte en este tiempo que me he dedicado para hablar acerca de la deidad del Señor Jesucristo, que solamente hubo 2 hombres en la humanidad y solamente habrá 2 hombres que fueron engendrados directamente por Dios. El primero fue Adán. ¿Te acuerdas que estando allí, Dios haciendo toda la creación, dice que tomó barro y dice que sopló en las narices de este hombre y fue una alma viviente? Dios le dio vida. Y entonces él tenía las capacidades y las características de un ser que puede vivir eternamente y que no tiene pecado, porque Dios fue el que le transfirió la vida. Pero dice la palabra en el capítulo 3 de Génesis que Adán y Eva pecaron. Y entonces adquirió una naturaleza caída, una naturaleza pecadora. Y de ahí para adelante, según lo que dice Génesis 5:3, todos los hijos que le siguieron a Adán y todas las siguientes generaciones fueron hechos no a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán, transfiriéndole la naturaleza pecadora. No necesitan entrenar al ser humano para inclinarse a hacer lo malo. Le nace solito, porque esa es la naturaleza que nos transfirieron y transferimos a nuestros hijos los que somos padres. Pero gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, porque lo que era imposible para los seres humanos, Cristo lo hizo posible. Cristo lo hizo posible. Él, dice la Escritura, que fue gestado del vientre de María, una mujer que no había conocido varón y la cual concibió del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo, Dios mismo. No hay una naturaleza de pecado en Él, pero pudo pecar, pero no pecó. Y en ese sentido se identifica con nosotros porque tuvo un cuerpo como el tuyo y como el mío, pero es Dios. Por eso dice Jesús, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. No es el punto meterme ahí, pero para mí era importante echar este fundamento de cosas que ya hemos venido hablando desde hace algún tiempo. Mira, ahora sí, acompáñame por favor a 1 Corintios, capítulo número 15. La iglesia de Corinto es una iglesia que está situada en la ciudad que llevaba ese mismo nombre. ¿Cómo se llamaba? Corinto. Todavía nos está afectando el cambio de horario, ¿verdad? Entonces tengo que estar ágil para que no se me duerma. Puedo hacer sonidos más fuertes que estos para que no se me vaya a espantar. Entonces, Corinto estaba situada, esa ciudad, en lo que hoy es Grecia. ¿Está conmigo? Y desde entonces era Grecia. Acuérdese usted que cuando es escrita la Biblia, en el Nuevo Testamento, el imperio que está en esa zona, incluyendo Grecia, es el imperio romano. ¿Se acuerdan? Pero le ha antecedido o estuvo antes en toda esa zona el imperio establecido por Alejandro
Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ese griego que conquistó todo lo que estaba alrededor del mar Mediterráneo. Entonces, ahí había una herencia cultural y religiosa de los griegos. Y es importante decirte esto porque cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él ve necesario tocar algunos asuntos que están causando problemas en la iglesia de Corinto. Y uno de los problemas que quiero mencionar de paso son problemas que tienen que ver con el cuerpo y el trato que se le da al cuerpo. Miren, los griegos creían que el cuerpo era una limitante, de tal manera que cuando la gente moría se liberaba de esta limitación y ellos para nada querían seguir viviendo. Los griegos también eran amantes de las buenas formas del cuerpo, por eso cultivaron la actividad física. Gimnasia significa ejercitarse al desnudo, encuerados. Y los hombres se reunían, no dejaban entrar a las mujeres. Alguien podrá decir, qué aburrido, pero para eso tenían otros espacios. Por contra de las cosas que tenían los griegos, era una cuestión de perversión sexual. Y muchas deidades estaban asociadas con cultos donde participaban prostitutas profesionales que además eran parte del culto. Entonces, cuando el apóstol Pablo estuvo en esta ciudad por espacio de 18 meses, estuvo año y medio estableciendo una iglesia en ese lugar, él se dio cuenta que algunas cosas que estaban generando problemas a los creyentes de Corinto era todo lo que te acabo de describir. Y había una más fuerte: ellos no creían en la resurrección de los muertos. Por eso todo el capítulo 15 nos habla al respecto de la resurrección de los muertos. Y no voy a abarcar todo el capítulo, no va a dar tiempo el día de hoy, pero vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Sin embargo, antes quiero que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo número 17. Y vamos a citar el momento cuando el apóstol Pablo está llegando por primera vez a Corinto. Y ve cómo nos expresan algunas de las formas de pensar. Hechos 17, verso 16 al 18 y luego el verso 32. ¿Está conmigo? Nada más hay dos conmigo. ¿Los demás dónde están? Sus cuerpos están aquí, sus mentes ¿dónde? ¿Está conmigo? Dice el verso número 16 de Hechos 17: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Está hablando de Atenas. ¿Se acuerda de todos los dioses del Olimpo? Los griegos. Y 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos. Quiere decir que la religión judía ya estaba también ahí en Atenas. Y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Sabe que la palabra palabrero tenía que ver con una persona que iba por el mercado y recogía lo que sobraba? Y luego con lo que sobraba hacía una ensalada. Entonces cuando decían que era un palabrero, hablando del apóstol Pablo, eran los altos filósofos griegos. Decían: trae enseñanzas de aquí y de allá y nos quiere hacer una ensalada de lo que es su Dios. Hay una herencia cultural griega impresionante en muchas de las áreas de nuestra vida, en el derecho, en los deportes, en muchas cosas, en la educación, en la medicina. ¿Sí se acuerda? Nos dice, como dice el griego Hipócrates, que tu medicina sea tu comida y tu comida sea tu medicina. Y en el derecho tenemos también asuntos que tienen que ver con ellos, no solo con ellos, también con los romanos. Pero bueno,
Dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? Denigrando a Pablo. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, como ellos tenían tantos, porque les predicaba el evangelio de Jesús. ¿Y qué más? Y la resurrección. Verso 32. Porque dice que el apóstol Pablo fue llevado al Areópago, un lugar destinado especialmente para poder disertar acerca de una cuestión filosófica. Ellos tenían hasta su espacio, eran muy cultos y escuchaban a cualquier gente. Y escúchame, se escuchaba, perdón por tanto escuchar, se oía tanta barbaridad ahí. Pero estando en ese Areópago, dice que llegó el momento en el verso 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de eso en otra vez. ¿Cómo pensaban acerca de la resurrección? Se reían de eso. Yo me pregunto, ¿qué pensará la gente hoy acerca de la resurrección? Y creo que hay dos posturas en el sentido más amplio. Si tú les preguntas que si Jesucristo resucitó, todos esos 80% o 90% que dijo que cree en Dios, ¿qué crees que va a decir? Que Cristo sí resucitó. ¿Estás de acuerdo conmigo? La gran mayoría. Pero la gran mayoría de ellos no sabe, no conoce las implicaciones de esa resurrección de Cristo. Porque entonces tú le preguntarías, oye, ¿y tú sabes que cuando mueras vas a resucitar? Oiga, ¿cómo está eso? Y entonces a lo mejor algunos dirían, bueno, pues habrá necesidad de hacer algunos trabajos que me permitan llegar hasta estar con el Señor, ¿no? Porque muchos de los cultos que se hacen cuando la gente muere es para empujarlos, ¿no? ¿Sí sabe de qué estoy hablando o no? Para que entren a la gloria y tengan descanso eterno, dice. Pero Hebreos 9:27 dice que se ha establecido que el hombre muera una vez y después de esto, juicio. Eso dice la Escritura. Pero hoy vamos a ir un poco más a hablar acerca de la esperanza que tenemos los que hemos creído en Cristo. Para no solamente decir yo creo en Cristo y sea como sea, resucitaré. Bueno, creo. ¿No? Sino que con toda la certeza diga, yo sé bien que si muero antes de que Cristo venga, antepongo un conocimiento más, Cristo venga, yo sé que resucitaré. Es decir, alguien me dará otra vez, ¿qué? Vida, pero no con el mismo cuerpo que tenemos. Dicen algunos, ¿seré como Brad Pitt? No, no tan feo, no tan horrible, ni como Shakira, chicas, no, para nada. Con este hermoso cuerpo que Dios nos ha dado, con este físico impresionante que tenemos, así como somos, resucitaremos con un cuerpo glorificado. Yo te dije que había un principio de identificación, porque así como Cristo fue llevado a la cruz y ocupó mi lugar y tu lugar, así Cristo resucitará y así a semejanza de Él, nosotros también resucitaremos. Oiga, esto se está poniendo bueno. Pero yo te decía esto porque es muy probable que si tú le dices a una persona, yo voy a resucitar, imagínate a tus cuates de la secundaria, de la prepa. Ya muchos de ellos si dicen que crees en Dios, dicen, ¿qué dijeron de ti aquella vez que les hablaste de Dios? A lo mejor algunos te trataron mejor, te trataron bien, pero que algunos a lo mejor se rieron y te vieron como un ignorante, cuando los ignorantes son otros. Mira, vamos al capítulo 15 de 1 Corintios. Dice el apóstol Pablo, acuérdate que le está escribiendo porque ha visto que hay un problema con la resurrección. Los creyentes
de Corinto, hay unos creyentes de Corinto que no creen en la resurrección o que tienen severas dudas acerca de la resurrección. Oiga, a lo mejor aquí también tenemos dudas, ¿no? Dile al de al lado, sale la duda. Dice el apóstol Pablo, verso 1, capítulo 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Oiga, escúcheme, el apóstol Pablo nunca estuvo con Jesús físicamente. ¿Sabía eso? Pero dice el capítulo 9 de Hechos que yendo rumbo a Damasco, un resplandor del cielo lo derribó de su caballo, quedó cegado y le dijo él: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese día tuvo su encuentro el apóstol Pablo con Jesús. Y entonces el apóstol Pablo defiende el evangelio que Cristo le enseñó. Porque algunos demeritaban su posición y decían que él no era apóstol y lo atacaban. Pero él decía: no, yo sé a quién vi, yo sé quién me habló, yo sé quién me enseñó. Tenía certeza. Tócale al lado y dile: certeza. El evangelio que os he predicado, el cual también que recibisteis, y en el cual que, y yo veo como una sucesión, una etapa. Mira, alguien viene y te predica el evangelio, y luego dice aquí: recibimos ese evangelio. Aunque tú sabes perfectamente que esta es la obra de Dios que abre nuestro entendimiento y nuestra atención para escuchar el evangelio. ¿Te pasó a ti así? Pero no solo se queda en haberlo recibido, sino que dice a continuación: no solo fue predicado, no solo lo recibiste, sino ¿qué más hiciste? Perseveraste. El verso 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado. Yo me imagino un filtro en mi mente en donde la palabra pasa y se queda lo sustancioso de ella. La semana pasada hablaba con un creyente y estaba hablándole de cosas con las que está batallando, y yo le decía: he oído que las vacas tienen 7 estómagos, y abrió los ojotes así, ¿sí? Y toman su alimento y lo pasan de un estómago a otro y a otro y a otro. Esas condenadas vacas no le pierden proteína, no le pierden ninguna sustancia nutritiva a lo que comen. Oye, yo estoy mirando cómo el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia un ánimo por recibir la palabra, por hacerla suya, por retener la palabra. Y aquí es lo que dice el apóstol Pablo: no solo les fue predicada, no solo la recibieron, no solo perseveraron, sino que la retienen. Es suya. ¿Está conmigo, iglesia? El apóstol Pablo está hablando como un maestro, como un pedagogo, y está hablando de etapas que los creyentes podemos vivir. No te conformes, iglesia. No te conformes. Vive cada una de estas etapas que el apóstol Pablo acaba de describir, así como los 7 estómagos de la vaca, que nosotros podamos tomar todo lo nutritivo que tiene la palabra de Dios. Ahora déjame decirte algo: ¿habrá algo en la palabra que no sea nutritivo para el alma? No. Esto tiene un nombre y es palabra de Dios. Verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Durante muchos domingos este pasaje yo lo puse en las hojas que reciben los líderes de los hogares de refugio,
a quienes pedimos que sean portavoces, ecos y profundicen más en la enseñanza que estamos exponiendo los días domingo. Y era un encabezado que estaba ahí, el verso 3, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, como la Escritura le había dicho. Te digo dos: el Salmo 22, donde el rey David expresa muchos años antes cómo iba a ser la muerte en una cruz. No había como una cruz todavía en ese tiempo y él ya estaba hablando de ello. Pero también te puedo citar Isaías 53, conforme a las Escrituras. La palabra dice: desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado, herido y abatido, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Ese mismo Salmo 22, el Salmo 22 dice que sobre su ropa echaron suertes. Cristo murió y fue sepultado. La Escritura dice que iba a ser su parte en su muerte los que tenían dinero. Y mira que fue José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, un seguidor oculto de Jesús, quien lo llevó a una tumba que no ha sido usada nunca, una tumba de gente noble, de gente rica. ¿Por qué? Porque así lo dispuso el soberano Dios. Porque lo ha escrito el Señor. Y lo dice el siguiente verso: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las... Mire, el Señor Jesucristo, en la última parte de su ministerio, Él estuvo hablando acerca de morir y de dar su vida, pero de volverla a tomar. Y sabe, los discípulos no le prestaron atención a eso. Cuando estaba frente al templo y ellos veían el asombroso templo que habían reconstruido, el Señor Jesucristo les habló de un templo, hablando de su cuerpo y diciendo: aunque lo derriben, en 3 días será levantado. El Señor Jesús dijo: porque yo tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Dime, ¿quién es Señor? Cristo. Los romanos tenían una manera de llamarle a los césares y les decían los curios. La palabra curio significa señor y la palabra señor es dueño. Y uno de los problemas que tenían con los romanos, el Señor Jesucristo, era que sus seguidores le decían al Hijo de Dios Señor. Y los césares decían: no, aquí en el Imperio Romano solo hay un curios y es el César. Pero los que habían tenido la revelación sabían que el Señor es uno y es el Señor Jesucristo. Durante muchos domingos yo te puse ese pasaje, esperando que cada vez que tú fueras a impartir una enseñanza, reflexionar sobre la Escritura, lo que la Escritura dice. Por eso tus hojas dicen: líder que expones la palabra, nunca ajustes las Escrituras a tus conceptos. Es lo opuesto. Adopta los conceptos a las Escrituras. No es como yo crea, no es como yo me imagine, es como la Escritura dice. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: yo primero les prediqué el evangelio que me fue revelado y ustedes lo escucharon, fue filtrado en sus vidas, ustedes perseveraron, reténganlo. Va a hablarles rudo porque algunos de los oyentes no están creyendo en la resurrección de los muertos. ¿Está conmigo, iglesia? Dice a continuación, viene una lista de testigos. Algunos en ese entonces todavía vivían
y otros ya habían muerto. Pero aquí va la lista de testigos, como si estuviéramos en un tribunal, donde hay una parte acusadora que dice: Cristo no resucitó. El fiscal dice: Cristo no resucitó. Y el defensor, el Paracletos, dice: Cristo resucitó, primicias de los que durmieron. ¿Y qué quiere decir eso? Hoy lo vamos a ver. Entonces el apóstol Pablo empieza a presentar a sus testigos de descargo para decir quiénes vieron a Jesús resucitado. Déjame decirte que los fariseos y los sacerdotes habían ido cuando Jesús fue crucificado, fueron y hablaron con las autoridades romanas y les dijeron: oiga, nos la van a querer aplicar los discípulos, van a querer robarse el cuerpo y van a decir que Jesús resucitó. Oiga, los apóstoles no habían prestado atención a eso que Jesús había dicho, que iba a resucitar al tercer día, pero los sacerdotes y los fariseos sí habían prestado atención. Y van y le dicen: pon una guardia, pon un sello, de tal manera que no puedan robarlo. Oiga, los romanos eran sanguinarios con ganas. Y sí pusieron una guardia, y sí estaba sellada la tumba, una cueva con una gran piedra que fue rodada para que no pudieran nadie entrar y nadie salir. Estaba bien cerrada esa tumba. Y aparece el primer testigo, dice en el verso 5, y que apareció a Cefas, apareció a Pedro. Y lo menciona como líder de los apóstoles, alguien que podía tener respaldo, autoridad y veracidad, y que podía también decir: tuve una triste historia, porque el Señor me dijo: Satanás me ha pedido tu alma para zarandearla como se zarandea el trigo. Yo he rogado para que no falle tu fe y yo no le creí, podría decir Pedro. Y eso me lo dolió terriblemente, porque también me dijo: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y tristemente sucedió tal y como el maestro había dicho. Oiga, yo digo, Jesús no gasta saliva en balde. Una vez hablé, dice el Señor, y esto haré. Todas las veces que el Señor hable a tu vida, créeme que te está hablando por una razón. Y bien debemos poner atención acerca de lo que nos está diciendo, porque espera una reacción de nosotros. Este mismo Pedro, que cuando Jesús se apareció, después de que había resucitado, dice la Escritura que por 40 días, número especial, número que implica prueba, por 40 días Jesús se anduvo apareciendo a sus discípulos, y estando cerca del mar de Galilea, dice que vio a sus discípulos que habían regresado a pescar, los que eran pescadores. Y allí estaba Juan, y allí estaba también Pedro. Y desde la orilla ellos no pescaban nada, y vieron un hombre que estaba a la orilla y les dijo: echen la red al otro lado. Y empezó a gestarse un recuerdo en sus mentes de algo que había sucedido tiempo atrás, cuando Pedro, Jacobo no podían pescar y se encontraron con que Jesús les dijo: préstame tu barca, voy a predicar. Y después de eso le digo: boga mar adentro y echa la red. Pedro, experto pescador, sabía que esa no era la hora de pescar bien. Sin embargo, le dijo: en tu nombre echaré la red. Pero cuando Dios te habla, obedece. Obedezcamos lo que nos dice. El resultado fue que las redes se rompían. Bueno, ahora, 3 años después, Pedro ha regresado al oficio de pescador. Pareciera que esos 3 años no fueron suficientes para no negar a Cristo, pero además para permanecer a través de las pruebas. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te identificas con Pedro? ¿Que de repente te sientes desanimado? Yo sí.
Dice la escritura que en amor Cristo fue hasta donde estaba y echaron la red. Y Juan da testimonio del número exacto de peces: 153. Y algunos estudiosos teólogos dicen que 153 era el número de espacios o de colonias que los judíos tenían en esa zona, que estaban diseminadas en el Imperio Romano. Eso quería decir, dicen ellos, que la obra de Cristo, el evangelio de Cristo, iba a alcanzar a todos los grupos. Qué emocionante que ningún grupo fue olvidado. Y dice la palabra que cuando ellos echaron otra vez la red, la red se rompía. Sacaron 153 peces y cuando llegaron a la orilla, Jesús ya tenía preparado pescado asado. Jesús se apareció a Cefas. Paz podría decir: yo lo vi, yo hablé con él, yo estuve con él y me dio una encomienda. Me dijo: Pedro, ¿me amas? Yo le dije: Señor, te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Después me dijo por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y yo le dije: Señor, te quiero. Y Jesús podría haber decir: Pedro, yo te estoy preguntando si me amas, no si me quieres. Pero el maestro precioso se bajó al nivel de Pedro y por tercera vez le dijo: ya no me amas. Le dijo: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dijo: te quiero. ¡Wow! Qué hermoso Jesús, que condesciende a nosotros, que se pone a nuestro nivel para subirnos de nivel. Oiga, yo le estoy contando lo que la escritura dice. Este hombre podía dar testimonio. Aquel que le avisó que iba a venir también vino y lo restauró, y también le dio una comisión para ir con las ovejas perdidas de Israel. Qué hermosa es la palabra. Como Pablo, el que está hablando aquí, fue comisionado por el Señor para hablarle a los que no eran judíos. Bueno, también a los judíos. Pero ¿qué otro testigo aparece ahí? ¿Ya descubrió más? ¿Quién más? Dice: y después a los 12, hablando de los apóstoles. Le voy a confesar algo. Tengo que buscarlo, tengo que investigarlo. ¿Por qué dice que se le apareció a los 12 si ya no estaba Judas? No sé, a lo mejor usted tiene la respuesta y luego me la da, pero yo lo voy a investigar. Ya se había ahorcado, el hijo de perdición. Pero vamos un poco más adelante, porque yo te puedo hablar acerca de los discípulos. ¿Te acuerdas? Quiero rezar uno de ellos. El Señor Jesucristo empezó a aparecerse a varios de ellos, y dice que en una ocasión ellos estaban en un lugar cerrado, con la puerta cerrada, y todo estaba cerrado. Diga conmigo: cerrado. Y dice que de pronto apareció Jesús entre ellos. Jesús había resucitado y su cuerpo había sido glorificado. Ellos lo pudieron identificar que era Jesús. Pero Jesús entró estando la puerta cerrada. ¿Cómo se entra a un lugar donde está la puerta cerrada? Y alguien puede decir: es que es Dios. Pero yo quiero decirle algo hermoso. Ese cuerpo que yo sé que es Dios, y yo sé que tú y yo no somos Dios, pero dice la palabra que el cuerpo humano que tuvo Jesús fue glorificado. Y la palabra dice que tú y yo, si morimos en Cristo, resucitamos en Cristo, y nuestro cuerpo será también glorificado. Y hoy voy a especular un poquito nada más, pero ese cuerpo entró con los muros cerrados. Un poco más adelante, Mateo capítulo
28, el libro de los Hechos, capítulo número 1, nos hablan de cómo Jesús se le apareció a sus discípulos antes de irse, y estando hablando con ellos, de repente ascendió al cielo. Y yo digo, ay Señor, a mí me dan miedo las alturas. ¿Cómo me voy a proyectar así como dron? Mi cuerpo será glorificado, mis emociones serán glorificadas. Ya no le voy a tener miedo a nada. Oye, yo no sé si usted está aquí. Yo no sé si se está dando cuenta de todas las implicaciones que tiene ser el Hijo de Dios, haber sido comprado con la sangre preciosa de Cristo y tener la esperanza de que seremos resucitados, transformados y que viviremos eternamente con Él. Se le apareció a un discípulo que le dijo, hasta que yo no meta mi mano en su costado, donde le metieron la lanza, yo no voy a creer. Ese se llamaba Tomás. ¿Y qué le pasó? Jesús apareció y le dijo, mira mis manos, mete tu dedo, mete tu dedo. Y luego dio una promesa, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué bendición. Que Dios preserve nuestra vida y que Dios nos anime a perseverar en Él. Otro testigo más. ¿Descubriste algún otro? Dice en el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos. ¿Usted entiende eso? A la vez. ¿Cómo se puede aparecer a 500 personas al mismo tiempo? Y dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Oiga, yo creo después de esto algunos de los de Corintio todavía dudaban, ¿no? Es que ¿cómo? Es que ¿cómo? Los cuales viven aún y aún otros ¿qué? Si dice que unos viven, los otros tienen mucho sueño. ¿Qué les está diciendo? ¿Los otros qué? El apóstol Pablo utiliza una palabra para referirse a aquellos que han muerto. Y no dice muerto, dice duermen. Duermen. Y si alguien duerme, ¿qué va a pasar con él? Va a despertar. Oiga, yo no sé si hay alguien que hoy se pueda sentir desanimado o triste, pero yo le estoy hablando de un Dios poderoso. A ti y a mí nos importa lo que traemos en la cartera, a Dios no le importa. Él dice que no es de peso como para que tú te sientas desanimado o triste. Algunos se sienten desanimados porque los suegros llegaron a casa. Dije los suegros, no dije la suegra. La felicidad que tiene un hijo de Dios no depende de quién está en tu casa. Yo le estoy hablando de lo que puede mover nuestra vida hoy y siempre. El Espíritu Santo te está desafiando a creer en Dios, el Dios verdadero. Estamos penetrando en características que tienen que ver con la persona del Señor Jesucristo, con el carácter del Señor Jesucristo. Lo estamos conociendo más. Después apareció a Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Es un hermano de Jesús. Jesús mismo dijo, no hay profeta en su propia tierra, porque sus hermanos mucho tiempo batallaron con la idea de que su hermanito
era el Cristo. Llega a pasar, ¿no? Pero Jacobo se convirtió después en un gran defensor de la fe en el Señor Jesucristo. Oiga, yo quiero decirle algo. Ahorita todos los que llevo, la gran mayoría de ellos estuvieron dispuestos como testigos a dar su vida por esa causa. O estaban bien locos o de veras Cristo resucitó. Porque Pedro murió como mártir, esos hombres, esos 500, la gran mayoría murió como mártir. Jacobo murió como mártir. Eso significa la palabra testigo. Una de las acepciones es mártir. No solo es dar fe de lo que vi, sino que por haber visto, te toca. Y muchos de ellos murieron. ¿Será que Cristo resucitó? Pregúntale al de al lado, ¿será que Cristo resucitó? Dice el verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Oye, ese hombre llamado Saulo, de la ciudad de Tarso, que se cambió de nombre y se puso Pablo. Pablo significa pequeño. ¡Pah! Se dio un golpe a su soberbia. Se dio un golpe a su soberbia y dijo: si antes me creí muy salsa, hoy sé que en Cristo soy muy salsa, pero voy a vivir ese orgullo como un pequeño. Y él decía, en ese sentido, no tenía problema. Como a un abortivo se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ay, ¿conoces algún arrogante? ¿Conoces algún arrogante en Cristo? No me vayan a decir lo estoy viendo. Y todos están viendo para acá. ¿Conoces un soberbio? Mira, qué hermoso ejemplo, dice el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, enviado, quiere decir apóstol, enviado, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, wow, por la gracia de Dios soy lo que soy. La próxima vez que te lancen una flor por cualquier cosa, recíbela. Recíbela, porque algunos dicen, no me des nada. No, recíbela, pero dentro de tu corazón debes de saber que todo lo que eres, todo lo que somos es por Él y para Él. Dice aquí el apóstol Pablo, pero no soy yo, es su gracia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, así habéis creído. Vamos a hacer un ejercicio, iglesia. Yo le voy a decir lo que usted diga y usted lo va a hacer. ¿Está de acuerdo conmigo? Voy a usar este verso. Está hablando de predicar el evangelio, ¿sale? Cuando yo le diga, sean ellos, usted va a tocar a otra persona. Mire, dice así, escuche primero. Porque o sea yo, o sean ellos, ¿sí? ¿Qué? Así predicamos y así habéis creído. ¿Está listo? Primero se señala a usted. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Oiga, ¿sí predicamos a Cristo? Sí predicamos a Cristo. Porque así sea yo o así sean ustedes, así predicamos a Cristo. ¿Cuál Cristo? Del que hemos estado hablando toda la mañana y de quien estamos enamorados.
a quien le cantamos, para quien vivimos. De quien cantamos, quiero conocerte más. Y a quien le decimos, enamórame, llévame a tus cámaras de amor. Ya se me acabó mi tiempo. Quiero solo citar una cosa que tengo aquí en las hojas. Mire, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. ¿Está aquí conmigo? Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería vana. No serviría de nada. También sería vana nuestra fe. Hay una tumba de un hombre que inició con una religión y que tiene millones de seguidores en el mundo. Se llama el Islam. Y él es Mahoma. Pero los huesos de Mahoma fueron encontrados en su tumba. La tumba de Cristo estaba vacía. Eso hace una diferencia. Los huesos de Confucio fueron encontrados también. De Cristo lo encontraron bien acomodado, bien doblado el sudario. Él no estaba ahí. Se encontró el cuerpo de Mahatma Gandhi y de muchos líderes que se han levantado, pero Cristo no se fue encontrado, nada, ningún rastro de él. ¿Por qué? Porque está vivo, porque resucitó y lo resucitó Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos falsos testigos, mentiríamos acerca de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, aún estaríamos en nuestros pecados. Oiga, hay algunos que Cristo no les ha resucitado, ¿eh? ¿Por qué? Porque están en sus pecados. Esclavos son del pecado todavía. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces los que durmieron en Cristo perecerían. No sabríamos más de ellos. La muerte sería aniquilación. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayuda solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Iglesia, lo que Cristo hizo no es solo para vivir 60 o 70 años aquí, medio llevándola. Lo que Cristo hizo, la obra perfecta, la obra consumada, es para esta vida y para la vida futura. Y la vida futura es la eternidad. Así es que vale la pena ser un esclavo de Cristo y no ser esclavo de tus deseos, no ser esclavo de lo que el mundo te dicta. Y obedeces. Si el Hijo os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. Sí, Cristo resucitó. Por eso también resucitarán los que murieron en Cristo. Cristo, el primero de que resucitó, y después los que creyeron en él resucitarán. Y aunque ahora podemos morir físicamente, cuando Cristo vuelva, resucitaremos todos los que hemos creído en su resurrección. Acompáñame por favor, porque esto que vamos a leer es hermoso, es glorioso. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 13. Había unos hermanos que han perdido a sus seres queridos. Y el apóstol Pablo les había dicho que los iban a volver a ver.
pero estaban un poco inquietos porque ya había tardado el tiempo y no los veían. Y entonces el apóstol Pablo escribió esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que, ¿qué? Perdón. O sea, los que han muerto, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Imagínate la escena: Jesús viniendo con todos aquellos hermanos que nos antecedieron muriendo. Wow, será hermoso mirarlos otra vez con un cuerpo glorificado, perfeccionado, transformado. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, está hablando el apóstol Pablo en ese tiempo, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Diga conmigo: Cristo volverá. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Por qué voz de arcángel? Porque es un mensaje que Dios ha dado. Eso quiere decir, los arcángeles son los mensajeros de Dios. Por eso dice con voz de arcángel, con voz de mando. Nadie se puede oponer a eso. Dice: y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero. Resucitarán primero. Me ha dolido dejar de ver a gente que conocí y a quien amé. Hace muchos años que no los veo a algunos. Hace algunos meses que no veo a algunos. Pero los voy a volver a ver. Algunos los vi irse enfermos. Hubo enfermedades que terminaron con sus vidas, pero ellos van a regresar con un cuerpo perfecto, sin enfermedad, sin todo lo que el pecado produce. Creo esto. Creo lo que la palabra dice. Mi esposa tuvo 2 abortos espontáneos. No los provocó, fueron espontáneos. Yo sé que esos seres también los voy a ver y los voy a conocer. Dios es perfecto.
Por eso el apóstol Pablo dice: no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Dios trae consuelo a nuestros corazones siempre que hemos perdido un ser querido. Y si eso te sucede en el futuro, no te olvides de estas palabras, porque la vida y la muerte son parte de esta vida. Pero para los hijos de Dios, la muerte significa cerrar nuestros ojos aquí para abrirlos delante de Él. Es dormir esperando el día glorioso en que estemos reunidos todos otra vez. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Tengo que confesar que había cosas que me emocionaban hace tiempo, como gritar ¡gol! Sentir el orgullo de un equipo que le ganaba a otro. Hoy está bonito, pero eso es basura comparado con esto. Y así estaremos con el Señor siempre, siempre, porque ese es su deseo, que estemos con Él. Vuelvo a recordarte lo que dice el Catecismo de Westminster en su pregunta número 1. ¿Cuál es el fin más noble e importante del hombre y de la mujer? Se juntaron y planearon, pensaron y organizaron y estudiaron la palabra y llegaron a una conclusión. El fin más noble y más importante tuyo y mío, si Dios ha traído revelación a tu vida, no es festejarlo en Semana Santa o en Navidad. No, es glorificar a Dios y vivir eternamente disfrutándolo. Disfrutarlo eternamente. Para eso vivo, para eso vives, para eso vivimos. ¿Y cómo le explico a mi corazón cuando las cosas no marchan bien a pesar de que tengo a Cristo? ¿Cómo le explico a mi corazón si tengo a alguien enfermo en casa? ¿Cómo le explico a mi corazón si hay algo que me está lastimando? ¿Cómo le explico? Tú no tienes explicación, pero Dios sí la tiene para ti. La vida cobra una dimensión diferente cuando estudiamos la palabra de Dios. Señor, gracias. Dice el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Decía: comamos y bebamos, que mañana moriremos. No tiene caso nada. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. No necesitas aparecerte a mí, Señor, para creer lo que dice tu palabra. Es tu palabra y yo la creo. Tu espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy tu hijo. Oh Jesús, te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, Cristo hermoso. Precioso Jesús, amado mío.
Vivo para adorarte. 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 Yo vivo para adorarte. Te puedes poner sobre tus pies. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. ¿Cuántos pueden decir esto? Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. ¿Y qué es adorar? Es contemplar su belleza. Es estar unidos a Él en cuerpo, alma y espíritu. Es decirle la belleza que vemos en Él. Y a pesar de las circunstancias adversas, vivir diciéndole: vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vamos, dile. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Mujeres, díganle al Señor: vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Hay varones aquí que puedan expresar esto, Señor. Díganle: vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vamos a unir nuestras voces. Dile: vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vamos a decirle una vez más: vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Una vez más, dile: vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Iglesia, extiende tu mano a la persona que está a tu lado. Hasta ahora el Señor, su favor y su gracia sobre esa vida. Hay quien hoy necesita alegrar su corazón porque hay cosas que han estado entristeciendo su vida. Hay personas que hasta hoy han estado preocupadas por alguna situación que ha querido robarles la verdad de Dios. Y mira, verdad de Dios, que lo que Él te ha dicho se hará. Señor, prospera tu obra en estas vidas, de estas mujeres, de estos hombres, de estos adolescentes, de estas señoritas, de estos jóvenes. Prospera tu obra, prospera tu obra, prospera tu obra. Hoy, tu espíritu que vive en nosotros, levanta nuestro corazón, levanta nuestra mirada, levanta nuestra mente puesta. Está en Jesús, Hijo de Dios, autor y consumador de nuestra fe. Hoy, llévate la tristeza, te la entregamos. Llévate el dolor, te lo entregamos. Llévate la preocupación, te la entregamos. Cristo resucitó. Hemos sido justificados por Él.